Había una vez, en un pequeño pueblo escondido entre montañas y valles, una joven llamada Isabela que poseía un don muy especial. Podía comunicarse con la naturaleza. Desde niña, los árboles susurraban secretos, los ríos cantaban melodías y el viento llevaba mensajes que solo ella podía entender. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a pintar de oro las cumbres, Isabela se adentró en el bosque más profundo para buscar las flores silvestres que su abuela usaba para preparar remedios curativos. Nunca había estado tan lejos, pero algo la guiaba con fuerza invisible, un llamado que parecía venir de lejos, desde el corazón mismo de la tierra. Caminó entre árboles milenarios y escuchó a los animales, que la observaban con curiosidad y respeto. De repente, encontró un claro donde el aire era más fresco y la luz parecía danzar sobre un círculo de piedras antiguas. En el centro, una flor luminosa florecía con una belleza nunca antes vista. Sus pétalos brillaban con la luz del amanecer y desprendían un aroma que llenaba el alma de esperanza. Isabela se acercó y, al tocar la flor, sintió una oleada de energía que la envolvía, conectándola profundamente con la tierra. En ese momento, comprendió que su regalo no era solo para escuchar, sino para proteger ese equilibrio maravilloso que mantenía vivo al mundo. Decidió entonces que dedicaría su vida a cuidar ese bosque y a enseñar a su gente la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, respetando cada criatura, cada planta y cada susurro del viento. Y así, con valentía y amor, Isabela se convirtió en la guardiana del bosque, una historia de esperanza y respeto que todavía hoy se cuenta entre las sombras de los árboles y el susurro de las hojas. Su legado vive en el corazón de quienes creen en la magia de la vida, en que a través del amor y la comprensión podemos sanar nuestro mundo. En un pequeño pueblo donde las montañas tocaban el cielo y los ríos susurraban leyendas antiguas, comenzó una historia que cambiaría para siempre la vida de sus habitantes. Era un día como cualquier otro, pero en el corazón de ese lugar algo increíble estaba a punto de suceder. El sol brillaba con fuerza cuando Mateo, un joven curioso y valiente, decidió explorar el bosque prohibido que rodeaba el pueblo. Sus habitantes siempre le habían advertido: no te adentres demasiado, porque hay secretos que nadie debería descubrir. Pero él sentía una llamada, una voz interna que le invitaba a descubrir lo oculto. Con cada paso, el bosque parecía cobrar vida, mostrando colores, aromas y sonidos que Mateo nunca había experimentado. Encontró criaturas mágicas, lugares encantados, y aprendió que la naturaleza guardaba un misterio profundo y maravilloso. A lo largo de su viaje, Mateo enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valor y su corazón, pero también encontró amistades genuinas y lecciones vitales sobre el amor, la esperanza y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Esta es la historia de un joven que se atrevió a mirar más allá de lo visible, para descubrir que a veces los mayores tesoros se encuentran en lo inesperado, y que el verdadero poder reside en la conexión con nuestro entorno y con nosotros mismos. Así, adentrémonos juntos en esta aventura llena de magia y maravilla, donde cada palabra nos llevará a un mundo donde todo es posible, porque las historias más grandes comienzan con un simple paso hacia lo desconocido. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques donde las leyendas se entrelazaban con la realidad. En este lugar vivía Sofía, una joven llena de curiosidad y sueños,
que un día escuchó un rumor sobre una antigua puerta oculta en el corazón del bosque. Intrigada por las historias que decían que detrás de esa puerta se escondía un mundo lleno de misterios y maravillas, Sofía decidió emprender una aventura para encontrarla. Con cada paso que daba entre árboles y senderos, el bosque parecía susurrarle secretos que solo ella podía oír. El camino no fue fácil. Se enfrentó a pruebas que retaron su valor y su ingenio. Conoció criaturas mágicas que la ayudaron y otras que trataron de desviarla de su propósito. Pero la determinación de Sofía nunca flaqueó. Finalmente, después de días de búsqueda, encontró la puerta, vestida de enredaderas y pétalos brillantes. Al abrirla, un mundo nuevo y resplandeciente se desplegó ante sus ojos. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde la esperanza y la magia convivían en armonía. Sofía comprendió entonces que el verdadero tesoro no era solo descubrir ese mundo, sino el viaje que la llevó hasta allí y las lecciones que aprendió sobre sí misma, sobre la valentía y la importancia de creer en lo imposible. Esta es la historia de cómo una joven cambió su destino, recordándonos que a veces los mayores misterios están justo donde menos lo esperamos y que cada uno de nosotros tiene el poder de abrir puertas hacia nuevos comienzos. Nunca olvides la primera vez que escuchaste la historia del bosque encantado, ese lugar donde el tiempo parece detenerse y los secretos más profundos susurran entre las hojas. Allí comienza nuestro relato. En un rincón olvidado del mundo, rodeado por montañas envueltas en niebla, se extendía un bosque que los lugareños evitaban. Decían que quien entraba no era el mismo al regresar, que el bosque tenía vida propia y jugaba con las almas de aquellos que se aventuraban demasiado. Marina, una joven con un espíritu indomable y un corazón lleno de preguntas, decidió descubrir la verdad detrás de las leyendas. Armándose de valor, se adentró en el bosque justo cuando el sol comenzaba a ocultarse y las sombras cobraban formas misteriosas. Cada paso que daba la hacía sentir más conectada con la naturaleza, y aunque la oscuridad intentaba intimidarla, ella escuchaba un llamado, una melodía suave que parecía guiarla. Durante su travesía, encontró criaturas fantásticas. Un zorro de ojos brillantes que hablaba en acertijos, un árbol milenario que le contó la historia del bosque y una mariposa luminosa que la condujo hacia un claro donde la magia era tangible. Allí, Marina comprendió que el bosque no era un lugar de miedo, sino de maravilla, un refugio donde la vida y la esperanza renacían constantemente. Decidió entonces que su misión sería proteger ese lugar sagrado y compartir con su pueblo la belleza oculta en las sombras, para que ningún otro corazón temiera al misterio, sino que lo abrazara como parte del mundo en que vivimos. Esta es la historia de cómo una joven transformó el miedo en luz y el silencio en canción, recordándonos que en lo desconocido a menudo se esconden las verdades más profundas sobre nosotros mismos y el universo que habitamos. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques que guardaban secretos ancestrales. En ese lugar vivía Luna, una joven con un espíritu inquieto y un corazón lleno de sueños y preguntas. Desde niña, Luna escuchaba relatos sobre la existencia de un portal oculto en el bosque, una puerta mágica que conectaba su mundo con otros planos llenos de maravillas y misterios. Nadie sabía con certeza si era verdad o solo una leyenda, pero para Luna, esa historia representaba una promesa de aventura y descubrimiento. Un día, movida por una curiosidad insaciable, decidió internarse en aquel bosque prohibido
siguiendo las pistas que los susurros del viento y las huellas en el suelo parecían ofrecerle. A cada paso, sus sentidos se agudizaban, y la naturaleza a su alrededor parecía cobrar vida, revelándole secretos ocultos y colores que nunca había percibido. A lo largo del camino, encontró aliados inesperados, un zorro de mirada profunda que la acompañaba con astucia, un anciano sabio escondido en una cabaña que le enseñó sobre la armonía entre los mundos, y criaturas fantásticas que desafiaron su entendimiento y fortalecieron su espíritu. El viaje no estuvo exento de peligros. Sombras acechaban en la penumbra, pruebas que desafiaban su valentía y momentos de duda que ponían a prueba su fe en sí misma y en la magia del universo. Pero Luna nunca perdió de vista su propósito y el fuego de la esperanza que ardía en su interior. Al final, cuando la luna llena iluminó el cielo, encontró el portal, una antigua puerta tallada en piedra, cubierta de musgo y envuelta en una luz etérea. Al atravesarla, fue transportada a un reino donde el tiempo y el espacio se entrelazaban, donde los sueños tomaban forma y las posibilidades eran infinitas. En ese mundo, Luna descubrió no solo la magia externa que siempre había buscado, sino también el poder interior que reside en cada ser humano, la capacidad de transformar, de sanar y de crear puentes entre lo conocido y lo desconocido. Con el corazón lleno de nuevas historias y sabiduría, regresó a su pueblo para compartir lo aprendido, inspirando a otros a mirar más allá de sus miedos y abrazar la belleza y el misterio de la vida. Esta es la historia de Luna, la joven que cruzó el umbral hacia lo imposible, y nos recuerda que, a veces, el verdadero viaje es aquel que nos lleva a descubrir quiénes somos realmente, más allá de las fronteras de nuestra imaginación. Hace mucho tiempo, en un lugar donde el cielo se encuentra con la tierra, comenzó una historia que nadie olvidaría jamás. Era un amanecer como ningún otro, cuando el viento susurraba secretos antiguos y las sombras danzaban al ritmo de un misterio entre montañas y ríos cristalinos, vivía un joven llamado Elías. Desde pequeño, Elías había sentido una conexión especial con el mundo que lo rodeaba, como si cada rincón, cada hoja y cada estrella contara una historia solo para él. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, Elías descubrió un antiguo mapa escondido dentro de un libro polvoriento en la biblioteca del pueblo. El mapa señalaba la ubicación de un tesoro legendario perdido hacía siglos, un tesoro que prometía no solo riquezas, sino también conocimiento y poder inimaginables. Movido por la curiosidad y el deseo de aventura, Elías decidió emprender un viaje para encontrar ese tesoro. Caminó por senderos desconocidos, cruzó ríos turbulentos y enfrentó pruebas que desafiaron su temple y valentía. En su travesía, Elías conoció a seres mágicos y sabios, quienes le enseñaron que el verdadero tesoro no siempre es lo que buscamos al principio, sino las experiencias, amistades y enseñanzas que adquirimos en el camino. Finalmente, tras superar numerosos desafíos, Elías llegó al lugar señalado en el mapa. Allí, en una cueva iluminada por la luz dorada del sol poniente, encontró un cofre antiguo. Al abrirlo, no solo halló objetos valiosos, sino también un espejo que reflejaba su propia imagen, recordándole que el mayor secreto y tesoro reside dentro de uno mismo. Así, con el alma llena de sabiduría y el corazón dispuesto a compartir, Elías regresó a su pueblo, dispuesto a contar su historia y a inspirar a otros a buscar sus propios caminos y tesoros ocultos.
Esta es la historia de un joven que descubrió que la verdadera aventura comienza cuando nos atrevemos a seguir nuestros sueños y a escuchar la voz interior que nos guía hacia lo desconocido. Era una noche oscura y tormentosa cuando Alejandro escuchó por primera vez el susurro del bosque. Nadie en el pueblo creía en esas historias, pero él sentía una extraña atracción por lo desconocido. Desde niño, había tenido sueños vívidos de lugares lejanos, de criaturas mágicas y de antiguos secretos escondidos entre los árboles. Su curiosidad y valentía lo llevaron a adentrarse en el bosque prohibido en busca de respuestas que nunca imaginó encontrar. Paso a paso, Alejandro descubrió un mundo oculto, lleno de maravillas y peligros. Se encontró con seres ancestrales que le contaron historias de un tiempo donde la magia era parte de la vida cotidiana. Fue así como supo de la existencia de un portal que conectaba su realidad con dimensiones paralelas, mundos donde la luz y la sombra convivían en equilibrio. Durante su aventura, Alejandro enfrentó desafíos que pusieron a prueba no solo su coraje, sino también su corazón y mente. Aprendió lecciones sobre la verdadera naturaleza del poder y la importancia del amor y la esperanza. Finalmente, al cruzar el umbral del portal, comprendió que el viaje no era solo físico, sino también un camino de autodescubrimiento y transformación. Esta es la historia de Alejandro, un joven cuyo encuentro con lo desconocido lo cambió para siempre, recordándonos que a veces, solo al enfrentar nuestros miedos, podemos hallar la verdadera luz que brilla dentro de nosotros. En un pequeño pueblo, donde las leyendas se entrelazan con la realidad, inició una historia que cambiaría para siempre el destino de sus habitantes. Clara, una joven apasionada por los misterios y la naturaleza, siempre sintió una conexión especial con los secretos que el viento ocultaba entre susurros. Un día, al recorrer el bosque cercano, descubrió un sendero oculto que la llevó a un claro iluminado por una luz dorada y suave. En ese lugar mágico encontró un objeto antiguo, un medallón que parecía guardar historias de tiempos remotos. Al tocarlo, una ola de energía la envolvió y fue transportada a un mundo donde la magia y la realidad convivían en armonía. Allí, Clara vivió aventuras increíbles, enfrentando desafíos que pusieron a prueba su valentía y su corazón. Conoció seres maravillosos que le enseñaron que el verdadero poder reside en la esperanza y el amor. Cada paso la acercaba más a descubrir la verdad sobre el medallón y su propio destino. Esta es la historia de Clara, una joven que cruzó el umbral hacia lo desconocido para encontrar la luz que ilumina nuestro ser más profundo. Desde tiempos inmemoriales se ha contado la historia de un lugar donde el viento lleva secretos y las montañas guardan viejas leyendas. Allí es donde comienza esta aventura. En un pequeño pueblo rodeado de naturaleza salvaje, vivía un joven llamado Andrés, cuyo corazón latía con el deseo de descubrir lo oculto más allá de los horizontes que conocía. Andrés siempre había sentido que había algo más, un misterio esperando ser revelado, y un día decidió seguir el rastro de esos susurros en el viento que otros ignoraban. Su viaje lo llevó a través de bosques encantados, ríos cristalinos y senderos olvidados por el tiempo. En cada paso, encontró desafíos que lo hicieron más fuerte y amistades que enriquecieron su alma. Entre la neblina, descubrió ruinas antiguas que contaban la historia de civilizaciones pasadas y de un poder ancestral capaz de transformar el mundo. La aventura de Andrés fue más que una búsqueda de conocimiento, fue un encuentro consigo mismo,
donde aprendió que la verdadera magia reside en la valentía de enfrentar lo desconocido y en la esperanza que nunca se pierde. Con el corazón lleno de nuevas esperanzas y un espíritu renovado, regresó al pueblo para compartir su historia, que sigue viva en cada susurro del viento y en cada rincón donde la magia aún palpita. Esta es la historia de un viaje que nos invita a abrir los ojos y el alma, recordándonos que dentro de cada uno de nosotros habita un universo por descubrir. Hubo un tiempo en que el mundo era joven y las leyendas vivían entre nosotros, susurrando secretos a aquellos que se atrevían a escuchar. Un relato que comienza con una simple pregunta. ¿Qué sucede cuando una alma valiente decide seguir el llamado de lo desconocido? En un remoto pueblo rodeado por las imponentes montañas y espesos bosques, vivía un joven llamado Martín. Desde pequeño, Martín sentía que su destino estaba entrelazado con los misterios que la naturaleza guardaba celosamente. Sus días transcurrían entre la rutina del campo y la fascinación por los relatos de su abuelo, quien hablaba de puertas ocultas, guardianes ancestrales y mundos más allá del entendimiento común. Una noche, bajo la luz de la luna llena, Martín decidió aventurarse más allá de los límites conocidos, impulsado por una voz interior que no podía ignorar. Caminar por el bosque era adentrarse en un reino encantado, donde cada árbol parecía tener vida propia. Durante su viaje, y las sombras guardaban criaturas mágicas que lo guiaron, pruebas que temían quebrarlo y revelaciones que desafiaban su percepción de la realidad. Descubrió que el verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en la sabiduría, la compasión y el coraje para enfrentar los miedos más profundos. Al final de su camino, Martín llegó a un claro donde una puerta tallada en piedra antigua lo esperaba, brillando con una luz que parecía emanar de otro mundo. Al cruzar ese umbral, comprendió que cada historia, cada leyenda que había escuchado, era un reflejo de su propia búsqueda interior. Este es el relato de cómo un joven transformó su realidad al decidir escuchar el llamado del misterio, recordándonos que dentro de cada uno de nosotros existe un universo listo para ser descubierto. Solo es cuestión de dar el primer paso hacia lo desconocido. Había una vez, en un pequeño pueblo escondido entre montañas y valles, una joven llamada Isabela que poseía un don muy especial. Podía comunicarse con la naturaleza. Desde niña, los árboles susurraban secretos, los ríos cantaban melodías y el viento llevaba mensajes que solo ella podía entender. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a pintar de oro las cumbres, Isabela se adentró en el bosque más profundo para buscar las flores silvestres que su abuela usaba para preparar remedios curativos. Nunca había estado tan lejos, pero algo la guiaba con fuerza invisible, un llamado que parecía venir de lejos, desde el corazón mismo de la tierra. Caminó entre árboles milenarios y escuchó a los animales, que la observaban con curiosidad y respeto. De repente, encontró un claro donde el aire era más fresco y la luz parecía danzar sobre un círculo de piedras antiguas. En el centro, una flor luminosa florecía con una belleza nunca antes vista. Sus pétalos brillaban con la luz del amanecer y desprendían un aroma que llenaba el alma de esperanza. Isabela se acercó y, al tocar la flor, sintió una oleada de energía que la envolvía, conectándola profundamente con la tierra. En ese momento, comprendió que su regalo no era solo para escuchar, sino para proteger ese equilibrio maravilloso que mantenía vivo al mundo. Decidió entonces que dedicaría su vida a cuidar ese bosque
y a enseñar a su gente la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, respetando cada criatura, cada planta y cada susurro del viento. Y así, con valentía y amor, Isabela se convirtió en la guardiana del bosque, una historia de esperanza y respeto que todavía hoy se cuenta entre las sombras de los árboles y el susurro de las hojas. Su legado vive en el corazón de quienes creen en la magia de la vida, en que a través del amor y la comprensión podemos sanar nuestro mundo. Nunca olvidarás la primera vez que te adentraste en un bosque donde cada hoja susurraba secretos y el viento traía historias olvidadas. Así comienza esta aventura, que te llevará por senderos ocultos, donde la realidad y la magia se entrelazan en un misterio ancestral. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía Elena, una joven curiosa y valiente, cuyo corazón ansiaba descubrir los misterios que el mundo le escondía. Desde niña, escuchaba las leyendas que contaban los ancianos sobre un portal secreto escondido en lo profundo del bosque, un lugar donde el tiempo se detiene y los sueños cobran vida. Movida por esa inquietud, una mañana decidió emprender el viaje hacia lo desconocido, guiada solo por su intuición y la promesa de un destino extraordinario. A cada paso, el bosque parecía cobrar vida, revelando paisajes de ensueño y criaturas fantásticas que jamás hubiera imaginado. Pero no todo era fácil. La joven enfrentó desafíos que pusieron a prueba su coraje, su mente y su corazón. Se topó con enigmas milenarios, tuvo que confiar en extraños aliados y aprendió que la verdadera fuerza reside en la esperanza y el amor. Finalmente, tras una larga travesía, Elena llegó al portal, una antigua puerta tallada en piedra, envuelta en una luz dorada. Al cruzarla, descubrió un mundo más allá de la imaginación, un reino donde la magia es real y las posibilidades infinitas. Esta es la historia de Elena, la joven que se atrevió a seguir el llamado del bosque y que nos recuerda que dentro de cada uno hay un universo por descubrir, siempre que tengamos la valentía de dar el primer paso. No sé dónde comienza esta historia, ni siquiera sé si tenga un principio o un final. Solo sé que en algún lugar, en algún tiempo, hay un relato que espera ser contado y yo te invito a escucharlo. Era una tarde tranquila cuando Mateo encontró, entre los viejos libros de la biblioteca de su abuelo, un manuscrito que hablaba de tierras lejanas, de criaturas fantásticas y de un poder oculto que cambiaría para siempre la vida de quien lo encontrara. Movido por la curiosidad y un deseo profundo de aventura, Mateo decidió seguir las pistas que ese libro le ofrecía. Así comenzó un viaje que lo llevó a recorrer montañas, ríos y bosques, enfrentándose a desafíos que jamás en su camino había imaginado. Conoció a personas y seres que le enseñaron que el verdadero poder no reside en la fuerza, sino en el corazón, en la capacidad de creer, de soñar y de nunca rendirse. Finalmente, después de muchas pruebas y sacrificios, Mateo encontró lo que buscaba, pero entendió que el mayor tesoro no era un objeto tangible, sino el aprendizaje y el crecimiento que experimentó durante su aventura. Esta es la historia de un joven que decidió escuchar el llamado de lo desconocido y que nos recuerda que a menudo los mayores viajes comienzan con un simple paso hacia lo incierto. Y así, te invito a acompañarme en este relato, a dejar que las palabras te lleven más allá de lo visible, hacia un mundo donde todo es posible y donde la magia habita en cada rincón que nos atrevemos a descubrir. Nunca olvidarás el día en que el viento comenzó a hablar, trayendo consigo secretos que nadie había escuchado antes.
En un pueblo alejado de la civilización, donde las montañas abrazan el cielo y los ríos cantan melodías olvidadas, nace nuestra historia. Allí vivía Sara, una joven de espíritu libre y corazón valiente. Desde pequeña sentía que algo más allá de lo visible la llamaba, un llamado silencioso que despertaba en ella la necesidad de explorar. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano, Sara encontró un sendero que nunca antes había visto. La curiosidad la impulsó a seguirlo, y con cada paso, el mundo a su alrededor comenzó a transformarse, revelando un universo lleno de magia y misterio. A lo largo de su aventura, Sara conoció criaturas fantásticas, guardianes de secretos ancestrales, y enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valor y determinación. Aprendió que el verdadero poder reside en la esperanza, la amistad y el amor que somos capaces de cultivar. Su viaje no solo la llevó a descubrir lugares ocultos, sino también a encontrar una fuerza interna que desconocía poseer. Una fuerza capaz de cambiar no solo su destino, sino el de todo su pueblo. Esta es la historia de Sara, quien decidió escuchar el susurro del viento y seguir el llamado de su corazón, mostrándonos que a veces, para encontrar la luz, debemos atrevernos a caminar en la oscuridad. Mi historia comienza en una noche sin luna, cuando los susurros del viento parecían traer consigo secretos olvidados. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía Ana, una joven cuyos sueños eran tan vastos como el cielo estrellado que cubría su hogar. Desde niña, Ana se sentía atraída por lo desconocido, por los misterios escondidos en los rincones más profundos del bosque que rodeaba su pueblo. Las leyendas contaban que en esas tierras habitaban criaturas mágicas y guardianes de antiguos secretos. Una tarde, guiada por una intuición poderosa, Ana decidió adentrarse en el bosque, sin saber que ese paso cambiaría su vida para siempre. A medida que avanzaba entre árboles milenarios y senderos cubiertos de hojas doradas, el mundo alrededor comenzaba a revelar su magia oculta. En su camino, Ana encontró seres maravillosos. Enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valor y descubrió que el verdadero poder reside en la bondad y la esperanza que habitan en el corazón. Su travesía la llevó a descubrir un portal antiguo, una puerta entre mundos que conectaba la realidad con un reino lleno de luz, magia. Al cruzar ese umbral, Ana comprendió que su destino era ser una mensajera entre ambos mundos, llevando consigo un mensaje de unión, amor y respeto por la naturaleza. Esta es la historia de Ana, una joven valiente cuya aventura nos invita a recordar que dentro de cada uno de nosotros hay un universo infinito esperando ser explorado, y que a veces solo necesitamos escuchar el llamado del corazón para encontrar nuestro verdadero camino. Hace mucho tiempo, en un pueblo olvidado por el tiempo, donde las montañas tocan el cielo y los secretos se esconden en cada rincón, comenzó una historia que nadie podrá olvidar jamás. En aquel lugar vivía un joven llamado Gabriel, cuya curiosidad y valentía eran tan grandes como los valles que rodeaban su hogar. Desde pequeño, Gabriel sentía una llamada interior, una voz suave que lo invitaba a descubrir los misterios que la vida le ofrecía. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, encontró un objeto antiguo cubierto de musgo y enredaderas, un medallón que parecía brillar con una luz propia. Al tocarlo, una energía cálida recorrió su cuerpo y una visión le mostró caminos desconocidos y mundos maravillosos. Decidido a entender el mensaje del medallón, Gabriel emprendió un viaje lleno de aventuras, desafíos y encuentros con criaturas mágicas y sabios ancianos
que le enseñaron las verdades En su travesía, ocultas del aprendió universo. que el verdadero poder no reside en la fuerza, sino en el amor, la esperanza y el deseo de proteger aquello que amamos. Descubrió que cada paso dado en la oscuridad es una oportunidad para encontrar la luz. Finalmente, tras muchas pruebas y aprendizajes, Gabriel regresó a su pueblo transformado, listo para compartir su sabiduría y cuidarlo como un guardián de sus secretos y leyendas. Esta es la historia de un joven que oyó el llamado de lo desconocido y se atrevió a seguirlo, recordándonos que en cada uno de nosotros hay una luz que espera ser descubierta. Nunca olvides la noche en que las estrellas dejaron de brillar y el viento comenzó a susurrar secretos que nadie podía entender. En un pequeño pueblo rodeado por montañas y bosques densos, vivía una joven llamada Lucía, cuyo corazón guardaba una curiosidad insaciable por los misterios que el mundo Desde niña, ocultaba. Lucia escuchaba las historias que su abuela le contaba junto al fuego, relatos de mundos paralelos, seres mágicos y puertas secretas que conectaban diferentes realidades. Una noche, mientras caminaba cerca del río, descubrió una piedra luminiscente que parecía resonar con su energía interior. Impulsada por una fuerza invisible, Lucía decidió seguir el camino marcado por aquella luz, adentrándose en un bosque en el que el tiempo parecía detenerse. A medida que avanzaba, el paisaje se transformaba y la joven sentía que estaba entrando en un mundo donde la magia y la realidad se entrelazaban de formas insospechadas. Durante su viaje, Lucia encontró aliados inesperados, un sabio anciano que conocía los secretos del bosque, una criatura etérea que guiaba sus pasos y un grupo de soñadores que compartían su deseo de descubrir la verdad. Juntos enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su valor, inteligencia y corazón, atravesando laberintos encantados y descifrando enigmas milenarios. Cada experiencia fortalecía su espíritu y los acercaba a la comprensión profunda del misterio que buscaban. Al final del camino, Lucia comprendió que la verdadera magia no estaba solo en los hechos extraordinarios, sino en la capacidad de creer, amar y transformar el mundo con esperanza. Esta es la historia de una joven que siguió la luz en la oscuridad y que nos enseña que dentro de cada uno de nosotros existe un poder infinito, esperando ser despertado por el deseo de explorar, aprender y crecer. Nunca olvidarás el día en que el viento empezó a susurrar historias que nadie más podía oír. En un pequeño pueblo rodeado de montañas altas y bosques profundos, vivía Mateo, un joven con una curiosidad insaciable y una sed de aventura que lo impulsaba niño, a explorar Mateo lo había desconocido. Escuchado las leyendas sobre un misterioso bosque encantado, un lugar donde el tiempo se detenía y la realidad se mezclaba con la magia. Pero nadie se atrevía a adentrarse en sus sombras. Un día, impulsado por una fuerza invisible, Mateo decidió seguir el llamado del bosque. A cada paso las hojas crujían bajo sus pies y el aire se llenaba de susurros antiguos, relatos de guardianes invisibles y secretos olvidados. Su viaje estuvo lleno de encuentros sorprendentes, criaturas mágicas que lo guiaron, pruebas que desafiaron su valor y encuentros que cambiaron su percepción del mundo y de sí mismo. Mateo aprendió que el verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en la capacidad de escuchar, de sentir y de conectar con la esencia de todo lo que lo rodeaba. Finalmente, llegó al corazón del bosque, donde una antigua puerta lo esperaba. Al cruzarla, descubrió que el mundo era mucho más vasto y misterioso de lo que jamás había imaginado. Esta es la historia de un joven que decidió seguir el llamado del misterio, enfrentando sus miedos y encontrando en el camino la magia que todos llevamos dentro. Nunca olvidarás la noche en que el viento susurró secretos que solo los más valientes podían escuchar.
En un pequeño pueblo oculto entre montañas y ríos cristalinos, vivía Sofía, una joven con un corazón inquieto y una mente llena de sueños. Desde niña, Sofía sentía que había algo más allá de lo visible, un misterio que esperaba ser descubierto. Una tarde, mientras exploraba el bosque cercano, descubrió un sendero que nunca antes había visto. Sin dudarlo, siguió ese camino, guiada por una voz interna que la invitaba a explorar lo desconocido. A medida que avanzaba, el paisaje se transformaba. Los árboles susurraban antiguas canciones. El aire se llenaba de aromas mágicos y criaturas maravillosas aparecían para acompañarla. Sofía enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valor y su corazón, aprendiendo que la verdadera fuerza reside en la esperanza y el amor. Finalmente, llegó a un claro iluminado por una luz dorada, donde encontró una puerta antigua, tallada con símbolos que parecía guardar descubrió un mundo lleno de maravillas, donde la magia y la realidad se entrelazaban en perfecta armonía. Esta es la historia de Sofía, la joven que se atrevió a seguir el llamado del bosque y que nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros existe un universo por descubrir, siempre que tengamos el coraje de dar el primer paso hacia lo desconocido. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, donde las leyendas se cuentan al calor de una fogata y el susurro del viento transporta secretos antiguos, comienza nuestra historia. Elena, una joven de espíritu inquieto y corazón valiente, siempre sintió que estaba destinada a algo más allá de las rutinarias tareas del día a día. Desde niña, su curiosidad la llevaba a explorar cada rincón del bosque cercano, donde contaban que habitaban seres mágicos una noche, y guardianes de sabiduría contemplaba ancestral. Las estrellas, escuchó un murmullo suave, casi imperceptible, que parecía llamar su nombre. Impulsada por esa voz misteriosa, decidió adentrarse en el bosque cuando la luna llena iluminaba el cielo, marcando el inicio de una aventura que cambiaría su vida para siempre. Caminó entre árboles milenarios, cruzó ríos de aguas transparentes y escuchó las historias que la naturaleza le susurraba a través del viento y los animales que encontró en su camino. Cada encuentro le revelaba fragmentos de una verdad más grande, un secreto que el bosque guardaba celosamente. Durante su travesía, Elena enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valor y su fe en sí misma. Superó dudas, oscuridades internas y obstáculos físicos, aprendiendo que la verdadera magia reside en la perseverancia, el amor y la conexión profunda con nuestro entorno. En el corazón del bosque, encontró un círculo de piedras antiguas, donde la energía se sentía intensa y vibrante. Una puerta invisible se abrió ante sus ojos, invitándola a descubrir un mundo donde los límites entre lo posible y lo imposible se desvanecían. Al cruzar ese umbral, Elena descubrió un reino lleno de luz, colores y aromas que nunca había sentido, un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazaban en armonía perfecta. Allí comprendió que su misión no era solo vivir en ese momento, sino llevar la sabiduría y la esperanza de ese mundo a su pueblo y a todos aquellos dispuestos a escuchar. Así nació la leyenda de Elena, la guardiana del bosque, cuya historia se sigue contando al caer la noche, recordándonos que dentro de cada uno hay una chispa de magia esperando a ser descubierta, y que a veces solo necesitamos atreverse a escuchar el llamado del corazón para encontrar nuestro verdadero camino. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo escondido entre montañas y bosques, se tejió una historia que cambiaría para siempre la vida de sus habitantes. Allí vivía Martín, un joven curioso y valiente que soñaba con descubrir los secretos que el mundo le ocultaba. Desde niño escuchaba las leyendas que hablaban de un portal mágico, un umbral perdido en el tiempo que conectaba su realidad con un universo lleno de maravillas y misterios. Un día, movido por un impulso irresistible, Martín decidió aventurarse en busca de aquel portal.
se adentró en el bosque prohibido, un lugar donde la luz apenas lograba penetrar y las sombras susurraban antiguos encantamientos. Cada paso que daba revelaba nuevos enigmas, árboles milenarios que hablaban con el viento, criaturas fantásticas que custodiaban secretos olvidados y sendas ocultas que parecían guiarlo hacia su destino. Martín enfrentó desafíos que lo pusieron a prueba, tanto física como espiritualmente. Descubrió que la verdadera magia no radicaba en objetos o hechizos, sino en la fuerza interior que nace del corazón valiente y la mente abierta. Finalmente, encontró el portal, un arco antiguo cubierto de musgo y piedra, que al atravesarlo lo transportó a un reino de luz y fantasía donde todo era posible. Allí comprendió que su misión no era solo explorar este nuevo mundo, sino llevar su sabiduría y esperanza de vuelta a su pueblo, para que todos pudieran despertar y recordar la magia que habita en cada uno. Esta es la historia de Martín, el joven que cruzó el umbral hacia lo desconocido y descubrió que los límites existen solo en nuestra mente, y que la voluntad y el amor pueden abrir las puertas más imposibles. Nunca olvidarás la noche en que el viento susurró secretos que solo los valientes podían oír. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques profundos, vivía una joven llamada Mariana, cuyo espíritu inquieto anhelaba descubrir lo desconocido. Desde niña, Mariana escuchaba historias de un bosque encantado, un lugar donde el tiempo se detenía y la magia florecía en cada rincón. Decidida a desentrañar sus misterios, una noche bajo la luz de la luna, se adentró en ese bosque mientras caminaba entre árboles milenarios y senderos cubiertos de hojas doradas. El aire se llenaba de susurros antiguos y luces danzantes que la guiaban hacia lo profundo. En su camino, encontró guardianes mágicos que la desafiaron y la protegieron, enseñándole que el verdadero poder reside en la valentía y el amor. Cada paso la acercaba más a un claro iluminado por una luz dorada, donde una puerta ancestral esperaba para revelar secretos olvidados. Al cruzar ese umbral, nuevos horizontes, Mariana descubrió un mundo donde la realidad y la fantasía se fundían, un reino donde la esperanza y la magia reinaban. Esta es la historia de Mariana, quien siguió el llamado del bosque y encontró en su interior la fuerza para transformar su destino y el de aquellos que la rodeaban. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles, comenzó una historia que nadie olvidaría jamás. Allí vivía Sofía, una joven con un espíritu inquieto y un gran deseo de descubrir los secretos que el mundo ocultaba. Desde niña, sentía una conexión especial con la naturaleza. Los ríos, los árboles y el viento parecían susurrarle cuentos antiguos. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, Sofía encontró una antigua puerta tallada en piedra, cubierta de musgo y enredaderas. La puerta parecía vibrar con una energía misteriosa, y sin pensarlo, al otro lado descubrió un mundo lleno de maravillas y peligros, con criaturas fantásticas y paisajes que desafiaban la imaginación. Su aventura la llevó a enfrentar retos que pusieron a prueba su valor y su corazón. En el camino, conoció a compañeros leales y enemigos astutos, pero también aprendió que la verdadera magia reside en la esperanza, la amistad y el amor. Sofía comprendió que su destino era proteger ese mundo mágico y conservar el equilibrio entre ambos mundos. Esta es la historia de una joven que escuchó el llamado de lo desconocido y se aventuró más allá de los límites, descubriendo no solo un universo nuevo, sino también su propia fuerza interior. Una historia que nos recuerda que todos llevamos dentro una puerta hacia lo extraordinario, y que solo es cuestión de atreverse a abrirla.
Nunca olvidarás la noche en que el viento susurró secretos que solo los más valientes podrían escuchar. En un pequeño pueblo envuelto por montañas y bosques densos, vivía Ana, una joven con un espíritu indomable y un corazón lleno de sueños. Desde niña, Ana sentía que había algo más allá de lo visible, un misterio que esperaba ser descubierto. Una tarde, mientras exploraba el bosque cercano, encontró un sendero oculto que nunca antes había visto. Sin dudarlo, lo siguió, guiada por una voz interna que la invitaba a adentrarse en lo desconocido. A medida que avanzaba, el paisaje a su alrededor comenzó a transformarse. Los árboles susurraban antiguas canciones, el aire se llenaba de aromas mágicos y criaturas maravillosas aparecían para acompañarla. Ana enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valor y su corazón, aprendiendo que la verdadera fuerza reside en la esperanza y el amor. Finalmente, llegó a un claro iluminado por una luz dorada, donde encontró una puerta antigua tallada con símbolos que parecía guardar siglos de secretos. Descubrió un mundo lleno de maravillas, donde la magia y la realidad se entrelazaban en perfecta armonía. Esta es la historia de Ana, la joven que se atrevió a seguir el llamado del bosque y que nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros existe un universo por descubrir, siempre que tengamos el coraje de dar el primer paso hacia lo desconocido. Con cada paso que dio, Ana descubrió nuevas verdades, encontró amigos inesperados y aprendió que el verdadero poder nace de la conexión con uno mismo y con el mundo que nos rodea. En este viaje, la joven comprendió que la magia no es algo lejano o inaccesible, sino una energía que fluye a través de cada ser vivo, una fuerza que podemos invocar cuando nos abrimos al amor y al misterio. Su historia se convirtió en leyenda en su pueblo, una inspiración para aquellos que buscan el coraje para enfrentar sus propios miedos y encontrar la luz dentro de la oscuridad. Y así, el relato de Ana nos invita a recordar que todos llevamos dentro una chispa de magia, un llamado a la aventura y al descubrimiento que solo espera ser escuchado y seguido con el corazón abierto. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, comenzó una historia que nadie olvidaría jamás. Allí vivía Lucía, una joven soñadora y valiente, que desde niña escuchaba los relatos antiguos que hablaban de un bosque encantado, un lugar donde el tiempo y la realidad se entrelazan en misterios insondables. Movida por su curiosidad insaciable, Lucía se adentró un día en ese bosque, siguiendo el llamado de un susurro que parecía venir de las profundidades. El paisaje cambiaba, revelando paisajes mágicos y criaturas que habitaban en las sombras y en la luz, seres que custodiaban secretos milenarios. En su camino, Lucía enfrentó pruebas que la desafiaron a descubrir no solo la magia del bosque, sino también la fuerza y el coraje que yacían en su propio corazón. Más allá de árboles ancestrales y ríos encantados, descubrió puertas invisibles que la transportaban a mundos desconocidos, donde la esperanza y la sabiduría de autodescubrimiento y transformación, un encuentro profundo con el misterio de la vida y la conexión entre todos los seres. Esta es la historia de Lucía, una joven que decidió escuchar el llamado de lo invisible, y que nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros hay un universo esperando ser explorado. Si tenemos el valor de seguir nuestros sueños y abrir nuestro corazón a lo imposible. Así comienza esta narración, un relato que llevará al oyente a través de senderos mágicos y emociones profundas, a descubrir que la verdadera aventura es la que transforma el alma.
Era una noche oscura y tormentosa cuando comenzó la historia que cambiaría para siempre la vida de un pequeño pueblo escondido entre colinas y bosques espesos. Nadie sabía dónde terminaba la realidad y comenzaban los sueños, pero aquella noche algo se reveló para siempre. Al amanecer, un joven llamado Daniel despertó con un extraño llamado en su corazón, un susurro que parecía venir de lo profundo del bosque, un lugar que pocos osaban explorar. Impulsado por una mezcla de curiosidad y destino, Daniel decidió seguir el eco de ese llamado. Caminó entre árboles centenarios, escuchando las voces del viento que narraban antiguas leyendas de héroes olvidados, de guardianes invisibles y de secretos ocultos en la tierra. Su viaje no fue fácil. Enfrentó sombras y dudas, cruzó ríos turbulentos y ascendió montañas que parecían tocar el cielo, pero en cada paso encontró fuerzas en su interior que no sabía que poseía. En el corazón del bosque descubrió un claro bañado por la luz dorada del sol poniente, donde una puerta antigua y tallada con símbolos místicos lo esperaba, invitándolo a descubrir un mundo más allá de la imaginación. Al abrir aquella puerta, Daniel entró en un reino mágico donde la naturaleza y la magia coexistían en perfecta armonía. Allí aprendió que el verdadero poder reside en la esperanza, el amor y la valentía para enfrentar lo desconocido. Esta es la historia de un joven que decidió escuchar el llamado del misterio y que nos recuerda que dentro de cada uno existe una luz capaz de iluminar incluso las noches más oscuras. Nunca olvidarás la noche en que el viento comenzó a susurrar secretos que solo los valientes podían escuchar. En un pueblo pequeño, rodeado de montañas y bosques densos, vivía Lucía, una joven con un alma inquieta y un corazón lleno de sueños. Desde niña, Lucía sentía que algo más allá de lo visible la llamaba, un misterio oculto en los rincones del mundo que esperaba ser descubierto. Una tarde, impulsada por esa voz interior, decidió adentrarse en el bosque prohibido, un lugar que nadie en su pueblo se atrevía a explorar. Cada paso que daba la sumergía más en un mundo donde la realidad y la magia se entrelazaban. Los árboles parecían susurrar historias antiguas, y criaturas misteriosas la observaban desde las sombras con ojos llenos de sabiduría. Lucía enfrentó desafíos que pusieron a prueba su coraje y su fe. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en la fuerza física, sino en la esperanza, el amor y el deseo de proteger aquello que es valioso. Su viaje la llevó a un claro iluminado por una luz dorada, donde una puerta tallada en piedra esperaba para ser abierta. Al cruzarla, descubrió un reino de maravillas y secretos que cambiarían su vida para siempre. Esta es la historia de Lucía, quien escuchó el llamado del misterio y se atrevió a seguirlo, recordándonos que dentro de cada uno de nosotros hay una luz que puede iluminar incluso la oscuridad más profunda. Mientras avanzas en este relato, permite que tu corazón se abra al mundo de lo posible, donde los sueños pueden convertirse en realidad y la magia está al alcance de tu mano. Acompaña a Lucía en esta aventura que nos invita a creer, a sentir y a descubrir que el verdadero poder está en el amor que llevamos dentro. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo escondido entre montañas y ríos cristalinos, comenzó una historia que nadie olvidaría jamás. Allí vivía Lucía, una joven soñadora y valiente, que desde niña escuchaba los relatos antiguos que hablaban de un bosque encantado, un lugar donde el tiempo y la realidad se entrelazan en Movida por su misterios curiosidad insondables. insaciable, Lucía se adentró un día en ese bosque,
siguiendo el llamado de un susurro que parecía venir de las profundidades. Mientras avanzaba, el paisaje cambiaba, revelando paisajes mágicos y criaturas que habitaban en las sombras y en la luz, seres que custodiaban secretos milenarios. En su camino, Lucía enfrentó pruebas que la desafiaron a descubrir no solo la magia del bosque, sino también la fuerza y el coraje que yacían en su propio corazón. Más allá de árboles ancestrales y ríos encantados, descubrió puertas invisibles que la transportaban a mundos desconocidos donde la esperanza y la sabiduría reinaban. Su viaje fue una aventura épica de autodescubrimiento y transformación. Un encuentro profundo con el misterio de la vida y la conexión entre todos los seres. Esta es la historia de Lucía, una joven que decidió escuchar el llamado de lo invisible y que nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros hay un universo esperando ser explorado. Si tenemos el valor de seguir nuestros sueños y abrir nuestro corazón a lo imposible. Así comienza esta narración, un relato que llevará al oyente a través de senderos mágicos y emociones profundas, a descubrir que la verdadera aventura es la que transforma el alma. Hubo una vez, en un rincón olvidado del mundo donde las montañas besan el cielo, una pequeña aldea rodeada de misterios y leyendas antiguas. En ese lugar vivía Sofía, una joven cuyo corazón latía con la promesa de aventuras aún por descubrir. Desde su infancia, Sofía escuchaba las viejas historias que los ancianos contaban sobre portales mágicos, criaturas fantásticas y mundos escondidos más allá de la realidad visible. Su alma inquieta no podía evitar soñar con cruzar esos umbrales y conocer aquello que solo se susurraba en la penumbra. Una noche, bajo un cielo estrellado y un susurro de viento que parecía llamarla, Sofía decidió emprender un viaje hacia lo desconocido. Caminó entre árboles milenarios, atravesó ríos de aguas cristalinas y adentrándose en senderos que parecían creados por la magia misma. En el transcurso de su aventura, conoció amigos leales y guardianes secretos que le mostraron que la verdadera magia reside en la valentía, la empatía y el deseo de entender el mundo con el corazón abierto. Sofía enfrentó pruebas que la hicieron crecer, descubrirse y, sobre todo, comprender que las leyendas no son solo cuentos, sino enseñanzas que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Finalmente, llegó a un claro iluminado, donde un antiguo portal esperaba ser atravesado. Al cruzarlo, su vida cambió para siempre, revelándole un universo de posibilidades infinitas. Esta es la historia de Sofía, la joven que siguió el llamado de su corazón, recordándonos que dentro de cada uno hay un mundo esperando ser descubierto, y que el primer paso hacia lo desconocido puede ser el comienzo de la más grande de las aventuras. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, donde las leyendas antiguas se entrelazaban con la realidad cotidiana. En ese lugar vivía Elena, una joven valiente con un corazón lleno de curiosidad y un deseo profundo de descubrir los secretos que el mundo ocultaba. Desde niña, Elena escuchaba los relatos de su abuela sobre un bosque encantado, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde la magia habitaba en cada rincón. Aquella noche en que decidió adentrarse en ese bosque bajo la luz de la luna llena, su vida cambió para siempre. A medida que caminaba entre árboles centenarios y senderos cubiertos de hojas doradas, el aire se llenaba de susurros y melodías que solo ella podía escuchar. Cada paso la llevaba más profundo en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de manera inseparable. En su viaje, Elena encontró criaturas maravillosas y antiguos guardianes que la guiaron y la desafiaron, enseñándole que la verdadera magia reside en la esperanza, la valentía
y el amor. Superó pruebas que pusieron a prueba su espíritu y aprendió que los mayores tesoros no son objetos, sino las experiencias y la sabiduría que adquirimos en el camino. Finalmente, llegó a un claro iluminado por una luz dorada, donde descubrió una puerta tallada en piedra que la invitaba a cruzar hacia un reino lleno de maravillas. Al cruzar ese umbral, Elena comprendió que su destino era proteger ese mundo y compartir sus enseñanzas con aquellos que, como ella, están dispuestos a escuchar el llamado del corazón. Esta es la historia de una joven que se atrevió a seguir el misterio y encontró en su interior la fuerza para transformar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Un relato que nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros hay una magia esperando ser descubierta y que a veces solo precisamos dar el primer paso hacia lo desconocido para encontrar nuestro verdadero camino.